Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente mueve los cimientos de cualquier ser humano que se encuentra en el conflicto tratando de tener no solamente cosas materiales sino también poder o influencia. Y en esta semana vamos a comprender qué es lo que pasa cuando el ser humano se somete en un mundo de sugestión, por así decirlo, que se puede convertir en una obsesión y cómo esto puede derrumbarlo, no solamente en su relación con Dios, sino también con el trato con los restos de seres humanos, o por qué no decirlo, con hermanos que le rodean. La lección de esta semana promete ser una lección que nos puede ayudar a entender claramente de dónde vienen los conflictos, las guerras, las luchas en el corazón del ser humano. El tema de esta semana es la humildad de la sabiduría divina. Y me encanta poderosamente este título porque dice la humildad está en letra un poquito menos relevante que la segunda parte, lo que es la sabiduría divina. De tal manera que vamos a entender todos estos temas, vamos a estudiar y a descubrir grandes cosas durante esta semana. Como por ejemplo, vamos a estudiar qué demuestra la sabia mansedumbre, qué es lo que nos revela esta conducta. En este proceso vamos a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuáles son los dos tipos de sabiduría? ¿Sabía usted que hay dos tipos de sabiduría? Esta semana vamos a estar entendiendo de manera bien clara cuáles son estos dos tipos de sabiduría y cuál de ellas es la que a usted y a mí nos conviene aplicar y conocer para poder agradar a nuestro Padre Celestial. En este proceso vamos a aprender dónde comienzan los conflictos y las guerras. ¿Será que realmente existen conflictos y guerras en diferentes partes del mundo? ¿O tal vez tenemos conflictos y guerras de manera local, en la ciudad, en el pueblo, en el hogar, en la familia, en la iglesia? Vamos a estar comprendiendo estas cosas esta semana. Pero también vamos a conocer quiénes podrían estar adulterando ahora mismo y cómo lo están haciendo. De tal manera que esta lección nos va a poner en una perspectiva muy interesante. Y al finalizar vamos a disfrutar cuál es el secreto de la vida victoriosa en la fe. Amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección y vamos a recibir una gran bendición. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el verso número 10. La Biblia dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué interesante la presentación del apóstol Santiago al decir: si alguien quiere ser exaltado, que sea exaltado por el Señor. Pero para que pueda ser exaltado, tiene que humillarse delante del Señor. Si usted quiere ser exaltado, tiene que humillarse, porque todo aquel que se humilla será exaltado. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el apóstol Santiago es claro con este versículo y muy enfático. En muchas empresas de tamaño medio y grande existe una mentalidad de mando intermedio. Un mando intermedio es alguien que esté en una posición de jerarquía o un nivel de posición de influencia y de poder intermedio en relación con otro que está en mejor y mayor escala. Pero hay un grado inferior que puede decirse que podrían ser los trabajadores en general. Algunas veces estas personas, los trabajadores, vienen a buscar o a pedir cierto privilegio, como decir más salario, servicios sociales o médicos, etc. Y esto está bien, aun cuando estas aspiraciones son legítimas en sí mismas y una actitud no saludable puede desarrollarse con el tiempo. Si una persona está de manera obsesionada por ocupar un lugar, puede desarrollarse pensamientos malsanos con el tiempo, mientras la persona procura salir adelante. Algunas veces existe
un espíritu de rivalidad egoísta. Algunas veces podemos ver elogios, adulaciones, tratando de conquistar el corazón de aquel que está en una posición para empoderarse y subirse en esa posición. Otras veces existe rivalidad, celos profesionales, en fin. Este tipo de cosas algunas veces pueden provocar la muerte emocionalmente o espiritualmente de una persona que está en ese proceso, o por qué no decirlo, de aquel que está en una posición superior. La rivalidad en las empresas, esto es algo muy común. En las escuelas, en las instituciones, en todo el mundo, esto es normal. Hay celos, hay envidias, hay, qué decirle, rivalidad. Pero les pregunto, ¿será que esto sucede en la iglesia? ¿Será que dentro del pueblo del Señor suceden estas cosas? Me gustaría decir que no, pero la respuesta es sí. Leo literalmente. Lamentablemente, la Escritura indica que demasiado a menudo la sabiduría mundana también actúa entre los creyentes. Oiga bien, entre los creyentes también puede haber una conducta mundana, secular, dice el apóstol Santiago, diabólica. Veamos entonces qué nos enseña la lección del día domingo con relación a este tema, el cual es sabia mansedumbre.